Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes que se ha dado el tiempo para poner atención a este estudio, para poner atención a la palabra de Dios y desear, si usted está escuchando es porque desea seguir aprendiendo lo que Dios tiene para nosotros en este día. Amén. Y vamos a estar orando, hermanos, para darle gracias a Dios por este tiempo, para darle gracias por sus bendiciones, amén, por la oportunidad que nos da a usted y a mí hoy en este día de poder escuchar esta palabra. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en este día, Señor, te damos las gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia, Señor, por tu amor, por tu bondad, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de escudriñar tu palabra, Señor, por la oportunidad que nos das de conocerte, Señor. Gracias, Padre bendito, porque nos ayudas a seguir creciendo, nos ayudas a seguir conociéndote, Padre Santo. Yo te doy las gracias en este día, Padre, en este momento, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, de poder escuchar tu palabra, de poder escudriñarla y desear seguir aprendiendo más, Padre. Sea usted con cada uno de los que está escuchando, Señor. Sea usted tomando el control, Padre, de cada palabra que salga de mi boca. Y ayúdenos, Padre bendito, a disfrutar estos próximos minutos en su presencia, Señor. Que su presencia esté, Padre, con cada uno de nosotros. Que sea palpable, Padre, que podamos sentir, Señor, su presencia, Padre, en nosotros. Que su Santo Espíritu siga, Padre Santo, ministrándonos y ayudándonos a entender el propósito por el cual estamos aquí, Señor. Ayúdenos, Padre, a desear agradarle cada momento, cada instante que usted nos regala. Gracias le doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pues seguimos estudiando el fruto del Espíritu. Amén. Se ha alargado un poquito pero gracias a Dios, porque si tenemos el tiempo, el Señor nos ha regalado este tiempo y pues seguimos adelante. No hay prisa. Amén. Vamos viviendo el día así como el Señor nos lo da. Como decía ahorita, deseando agradarle, amén. Y algo que le agrada al Señor es que nosotros decidamos conocer más de Él, amén. Conocer más de Él, conocer todo lo que Él nos quiere enseñar. ¿Para qué? Simplemente para seguir caminando en esta vida, para terminar nuestra carrera, hermanos, con gozo, amén. Que es una de las virtudes del fruto del Espíritu, el gozo. Y qué difícil, hermanos, es tener el gozo cuando muchas veces no miramos los motivos, amén. Pero cuando estamos en Dios, cuando empezamos a aprender de su palabra, podemos ver que Él es nuestro gozo, amén. Él es el que milagrosamente pone en nosotros ese gozo, esa paz, ese amor. En fin, hemos aprendido mucho y gracias a Dios. Vamos a continuar, hermanos, con la fe. Amén. Vamos a continuar con esta virtud de la fe que, como decíamos la semana pasada, es una total confianza del hombre en Cristo, en su palabra. Una total confianza que nosotros leemos y podemos estar convencidos. Amén. Los sinónimos son creer, fidelidad, fiel, convicción, esperanza y convencimiento. El de esperanza, hermanos, me gusta mucho. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una fe genuina, una fe verdadera, nosotros tenemos esperanza, que en cualquier situación que venga a nuestras vidas, hay una esperanza, amén. Entonces, esa es la verdadera fe, amén, que no perdemos la esperanza, estamos convencidos, amén, de que en cualquier situación el Señor va a obrar, el Señor va a hacer algo que será mejor, algo que va a ser para nuestro bien, amén. Vamos a ir, hermanos, a 2 de Timoteo 1:5. Amén. Aquí está el apóstol Pablo hablándole a Timoteo y voy a leer desde el 3, ¿verdad? Tal vez usted ya lo ha leído, pero voy a leer desde el 3 para que podamos entender un poquito más. Dice aquí el apóstol Pablo, 2 de Timoteo 1:3, voy a leer del 3 al 5. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Dice, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ven, yo cuando leía estos versículos, hermanos, me ponía a pensar, pues el apóstol Pablo anduvo en varias iglesias predicando la palabra, enseñándoles, y yo me ponía a pensar, hermanos, cómo él dice aquí, trayendo a la memoria la fe no fingida
que hay en ti. Amén. Y me ponía a pensar cuánta fe fingida pudo haber visto el apóstol Pablo, porque si hemos leído sus cartas, hay unas cartas que son un poquito duras, amén, pero son para nuestro beneficio, amén. Y la meta es, hermanos, que podamos entender que nuestra fe no sea fingida, amén, que nuestra fe no sea fingida. Y como dice él, estoy seguro que en ti también hay una fe verdadera, una fe genuina. Y si se fija, hermanos, pues aquí lo primero, una fe fingida, y algo fingido es, dice que es representar o hacer creer algo que no es verdad, con palabras, gestos o acciones, amén. Eso es lo que quiere decir fingido, amén. Podemos, se puede más bien, ¿verdad? Creer, ¿verdad? Pero, y lo puedes demostrar muchas veces, como dice, con palabras o con gestos, pero es algo que se está representando, es un fingimiento, es también disfrazar, es simular, aparentar, y dice otro, hacer el papel, amén. Muchas veces puede ser así, amén, aparentar que creemos, ¿verdad? Hay acciones que se aparentan, pero como nos dice, ¿verdad? El Dios quiere que tengamos una fe verdadera, la fe que viene, la que es depositada en nosotros a través de su Santo Espíritu, va a ser una fe genuina, una fe con convencimiento, o sea que estamos convencidos, amén. Y entonces yo cuando leía esto, hermanos, recordaba la predicación del domingo pasado, cuando predicó el hermano Francisco, y si ustedes recuerdan, él habló en Mateo 25, fue uno de los pasajes que usó, la parábola de las 10 vírgenes, amén, y está en Mateo 25 del 1 al 13, y si usted se fija, hermanos, y va ahí y lo lee, lo escudriña, dice, ¿verdad?, que estas 10 vírgenes tomaron sus lámparas, y yo me ponía a pensar, hermanos, las 10 tenían sus lámparas, las 10 estaban esperando, sabían que venía el novio, amén. Y en Salmo 119, 105, hermano, nos dice que la palabra de Dios es la lámpara, ¿verdad? Es esa lámpara a nuestros pies, es la que alumbra nuestro camino donde debemos de seguir. Yo me ponía a pensar cómo ellas tenían la palabra de Dios, amén. Como muchos tal vez tienen la fe, pero como nos explicaba el hermano, faltaba el aceite, amén, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, que es esa relación, ¿verdad?, con el Señor día con día. Entonces podemos ver cómo ellas estaban en el lugar correcto, estaban esperando, tenían la palabra, pero faltaba algo, faltaba esa comunión diaria con el Espíritu de Dios. Amén. Para que nuestra fe no sea fingida, hermanos, tenemos que tener esa relación, y es algo que pues yo creo que la mayoría de las veces lo vuelvo a decir, lo repito mucho en los estudios. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero cristianismo, tener una relación. Siempre lo he dicho, que el cristianismo no es una religión, sino es una relación con el Señor, y es como cualquier otra relación. Claro que esta es una mucho más importante, pero mientras más tiempo nosotros pasamos con una persona, mientras más amamos a una persona, queremos conocer todos los detalles de esa persona, queremos conocer los gestos que les gusta, que no les gusta. No sé si ustedes han tenido, no sé, tal vez alguna amistad así, y tú sabes qué le gusta a esa persona, amén. Cuando nosotros, por decir, podemos darle un regalo a alguien y le damos algo que no les gusta, algo que a esa persona no le gusta, ¿qué es lo que pasa, hermanos? ¿Qué es lo que indica eso? Que no conocemos a la persona, que no ponemos atención a lo que la persona le gusta, a lo que la persona le agrada. Es como los hijos, ¿verdad? Los hijos, la mayoría de los padres sabemos qué les gusta y qué no les gusta. Ahora, cuando no hay una relación con nuestros hijos, cuando tal vez estamos muy ocupados trabajando, o bueno, pues ahorita lo que más se gusta es el trabajo quita mucho tiempo, o cuando estamos en otras cosas que no estamos al pendiente de lo que ellos necesitan, muchas veces no vamos a saber qué es lo que les gusta. Amén. Es igual, con Dios necesitamos esa relación, y como Dios no está una persona palpable aquí con nosotros, o sea, ¿verdad? Dios es espíritu, nosotros lo conocemos a través de la palabra, a través de pasar tiempo con Él en oración. Amén. Es como lo vamos conociendo. Cuando venimos a la Biblia nos damos cuenta qué le gusta y qué no le gusta, qué le agrada, qué exige de nosotros. Amén. Es una relación diaria.
Entonces no podemos vencer los afanes de cada día si no tenemos esa relación. No va a haber un fruto en nosotros cuando no estamos en esa relación. ¿Por qué? Porque como nos dice ahí en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu. Amén. Y nos da las 9 virtudes. Ese es el fruto del Espíritu, no es el de nosotros. Amén. Entonces tenemos que tener una fe sana, hermanos. Y en Tito 1:13, ahí también podemos ir ahí, nos habla de una fe sana. Amén. No una fe que no sea genuina, ¿verdad? Una fe fingida. Amén. Dice Tito 1:13. Dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Amén. Dice el 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Amén. La verdad es Cristo. Entonces, si nuestra fe no está basada en la Biblia, no puede ser una fe sana, no puede ser una fe verdadera. ¿Por qué? Porque la fe la encontramos en la Biblia. Esta es la fe verdadera, no es simplemente decir yo creo. Amén. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque la fe bíblica tenemos que leer lo que está escrito. Amén. ¿Y qué está escrito en la Biblia? Todo es por fe. Amén. Entonces, muchos afirman que creen en Dios. Usted puede preguntarles a muchas personas que conozca y que no van a la iglesia, tú les puedes preguntar, ¿crees en Dios? Y te van a decir que sí. Muchos afirman tener fe. Amén. Pero ¿cuántos de ellos caminan con Dios? ¿Cuántos de ellos obedecen su palabra? ¿Cuántos son guiados por su Santo Espíritu? Entonces, cuando somos guiados por su Santo Espíritu, esa es una fe verdadera. ¿Por qué? Porque si nos regresamos al significado que leí al principio, hermanos, dice una total confianza. Amén. Del hombre hacia Cristo y hacia su palabra. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema, cuando necesitamos un consejo, venimos a la palabra de Dios. Nos hincamos de rodillas, aunque no haya nadie. Amén. La gente que te mira hincado, la gente que no conoce, no entienden el por qué. Pero ¿por qué lo hacemos? Por fe, porque creemos que el Señor se inclina, porque su palabra nos dice que Él se inclina para escuchar nuestros ruegos. Amén. Seguimos las instrucciones cuando es una fe verdadera. Romanos 8:6, hermanos. Vamos a ir ahí. Romanos 8:6. Amén. Y capítulo, hermanos, si usted lo escudriñelo todo, viviendo en el Espíritu, no lo voy a cubrir todo, pero más adelante vamos a ir cubriendo. ¿Por qué? Porque aquí en Romanos nos habla, ¿verdad?, de vivir en el Espíritu. Romanos 8:6, hermanos, nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. No pueden agradar a Dios. Dice el 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amén. Nos dice bien claro, hermanos, que ocuparnos de la carne, amén, es muerte. Ocuparnos de los deseos de nuestra carne es muerte. Es una muerte espiritual, no hay vida en sí. Pero como nos dice, pero ocuparnos del Espíritu, eso es vida. Amén. Me gusta mucho, hermanos, en el 7 el Señor nos lo deja bien claro. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos entender, como dice, los designios, los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley. Y como dice aquí, hermanos, ni tampoco pueden. La ley no se puede sujetar al Espíritu, pero nosotros hacemos morir, hacemos disminuir. No quiere decir que ya no lo vamos a tener, que no va a haber esos deseos, pero los podemos controlar. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo, a través de esa fuerza que nos es dada, como decíamos, esa fuerza que venía con poder sobre Sansón, y él podía todo lo que podía hacer, hermanos. Cómo podía derribar a tantos hombres, cómo podía matar a un león, cómo, con la fuerza del Espíritu Santo. Así mismo, esa fuerza
hoy en día es la misma que el Señor nos da cuando nosotros nos disponemos. ¿Para qué? Para poder vencer. Cada uno tal vez no sea un león como ocurrió con Sansón, pero sí esos deseos que hay en nuestra carne y que no se pueden sujetar a la ley de Dios. Amén. El 9 nos dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios, hermanos, mora dentro de vosotros y ya está ahí dentro de nosotros, nosotros tenemos que vivir conforme al Espíritu, siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dije en otro estudio, hermanos, que esto no quiere decir que siempre vamos a estar alegres, contentos, siempre vamos a ser bondadosos, siempre va a haber esa paz, siempre va a haber esa tranquilidad. Claro que no, van a venir momentos, si es que no han venido ya a su vida, donde vamos a sentir que la paz no está, pero es donde nosotros empezamos a clamar. Y tal vez puedan ser, no sé, unos cuantos minutos, a lo mejor pueda durar una hora, no sé, depende de qué tanto tiempo nos tardemos en recordar, en hincarnos, en humillarnos. ¿Para qué? Para que Dios dé esa paz, para que en ese momento que la paz se quiere ir, cuando venga la aflicción, cuando venga la prueba, que no haya gozo, nos hincamos y el Señor nos llena con su gozo, nos llena con su paz. Y déjeme decirle que ese es uno de los milagros más grandes, uno de los milagros más grandes que Dios puede hacer en nuestra vida, hermanos. Cuando hay un tiempo difícil en nuestra vida y Dios sobrenaturalmente viene y trae esa paz, trae esa tranquilidad, trae ese amor, trae ese gozo, trae esa paciencia que podemos soportar durante el sufrimiento. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios el que puede hacer mucho más, hermanos, de lo que nos podemos imaginar. Amén. Entonces, no vivimos según la carne, amén, sino vivimos cuando estamos alimentando nuestro espíritu, cuando decidimos venir al Señor. Es ahí, hermanos, donde mostramos una fe verdadera, una fe no fingida. ¿Por qué? Porque creemos que algo sobrenatural viene a ayudarnos, viene a levantarnos, viene a animarnos, viene a consolarnos. Amén. Entonces, esos son los verdaderos cristianos, hermanos. Una fe verdadera, una fe bíblica, que no nos quedamos ahí tirados, sino nos levantamos. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es el que nos sostiene, no es nuestras fuerzas, porque en sí nosotros no podemos tener fuerzas. Vamos a ir a Santiago 2, hermanos. Santiago 2:14, voy a estar leyendo ahí. Amén. Y aquí nos dice, hermanos, en el emboscado, la fe sin obras es muerta. Amén. La fe sin obras es muerta. Amén. ¿Y qué puede hacer un muerto? Un muerto no puede hacer nada. Amén. Un muerto no tiene vida, un muerto no se puede levantar. Amén. Un muerto está ahí y pues está muerto. Amén. Dice Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Amén. Esa es una pregunta que nos hace aquí el apóstol Santiago. ¿Podrá la fe salvarle? Dice el 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Dice el 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Aquí nos dice, ¿verdad? La fe sin obras es muerta. Amén. Y esta palabra obras en griego, hermanos, es ergo. Y esto quiere decir trabajar, laborar, esfuerzo u ocupación. Amén. Es la acción, es el hacer, es el hecho. Amén. El creer sin trabajar es muerto. Amén. Traduciéndolo a como estoy mirando lo que quiere decir en griego. Amén. Si nuestra fe, nuestra convicción no tiene trabajo, no tiene hechos, no hay un esfuerzo, no hay una ocupación, en sí es muerta, es una fe no genuina. Amén. Entonces, como dice ahí, hermanos, dice, ¿podrá la fe salvarle? Amén. Como dice, ¿verdad? Y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? O sea, puede salvarte simplemente con decir, yo creo. Amén. Y nos dice en el versículo 17, hermanos, como dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En la traducción Dios habla hoy, dice, así pasa con la fe.
por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Amén. Una cosa muerta, no tiene vida. Aquí nos enseña, hermanos, que es una fe fingida. Amén. Una fe que no tiene vida. Amén. El 18 también en la versión de Dios habla hoy, dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Dice, yo en cambio te mostraré mi fe con mis hechos. Amén. Con nuestros hechos muchas veces no tenemos que decir que tenemos fe, no tenemos que decir que creemos, pero los hechos que hagamos, nuestra ocupación, nuestra labor, nuestro trabajo, eso es lo que demuestra qué clase de fe tenemos. Amén. Entonces la fe bíblica la fe bíblica impartida por el Espíritu Santo actúa juntamente con los hechos. Amén. La fe se perfeccionó por las obras, nos dice en el versículo 21 y 22, hermanos, voy a estar leyendo aquí mismo en Santiago. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Está haciendo una pregunta. Dice el 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Amén. Podemos ver cómo la fe se perfecciona, la fe está completa. Si usted recuerda, uno de los significados de perfecto, de perfección, es completo, que no le falta nada. Y como nos dice aquí, la fe se perfeccionó por las obras, se perfeccionó por lo que hizo Abraham. ¿Qué fue lo que hizo? Ofrecer a Isaac en sacrificio. ¿Por qué? Porque él dijo que él sabía que Dios podría resucitarlo. Menos a él creía, él confiaba completamente en Dios, tanto que se atrevió a ofrecer a su hijo. Lo iba a ofrecer, pero Dios miró su fe, Dios le agradó tanto. Y si usted recuerda, como dice ahí en Génesis, no recuerdo ahorita el capítulo, pero donde Dios le dice, ahora sé que me temes. Amén. Sabía que Abraham era un hombre de fe. Amén. Entonces, cada mandato, cada instrucción tiene la sabiduría de Dios para nuestro bien, siempre. ¿Por qué? Porque Dios, todo lo que hace, hermanos, es por nuestro bien. Él nunca hace nada para nuestro mal, nunca hace nada para lastimarnos. ¿Por qué? Porque su amor es sincero, su amor es puro por nosotros. El versículo 26, hermanos, dice, porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es el último versículo de este capítulo y lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, en resumen, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe está muerta si no va acompañada de hechos. Amén. Si nuestra fe no está acompañada de hechos, no es una fe bíblica, es una fe que en sí, como dice aquí, es como un cuerpo sin el espíritu, está muerto. Amén. No hay vida, no es una fe genuina. Entonces tenemos que tener una fe viva, una fe verdadera, una fe que está basada en la palabra de Dios, una fe que va acompañada de acciones, va acompañada de ocupación. ¿En qué? En la palabra de Dios. Si nosotros leemos, hermanos, la palabra de Dios, ¿verdad? Cada día nos vamos a encontrar con muchas instrucciones, con muchos mandatos, con muchas ordenanzas. Y si nosotros lo seguimos, nuestra fe es una fe bíblica, es una fe que quiere agradar a Dios, es una fe que va acompañada de hechos, de acciones, de buenas acciones. Es una fe que va a tener pues este fruto que estamos estudiando. Amén. Este fruto que pues tanto se necesita hoy en día. Amén. Leía no un comentario, pero es la naturaleza del búfalo. Y me gustó mucho, hermanos. Dice que el búfalo, cuando se siente atacado por sus depredadores, menea su joroba distribuyendo un aceite graso por todo su cuerpo a nivel de la piel como mecanismo de defensa. Y me llamó mucho la atención esto porque es cuando se siente atacado por sus depredadores. Amén. Y entonces dice que cuando los depredadores ponen sus garras sobre él, resbalan por causa del aceite.
Amén, resbalan por esa causa del aceite. Y el aceite, hermanos, como nos decía el hermano Francisco, ¿verdad? Y como dice la palabra de Dios, como cuando empezamos a estudiar nos damos cuenta que ese aceite en nuestra vida es el Espíritu Santo, es esa comunión, es eso que mantenemos día con día. Y ahí mismo en este comentario miraba yo como dice en el Salmo 92, 10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, amén. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y yo pensaba, hermanos, si el búfalo necesita las fuerzas, ¿verdad? Y nosotros todos necesitamos fuerza, pero ¿cuánta fuerza necesitamos para vencer los ataques? ¿Cuántas fuerzas necesitamos para vencer, ¿verdad? ¿Cuándo, hermanos? Cuando no hay motivos para amar, cuando no hay motivos para el gozo, cuando no hay motivos para la paz, cuando no hay un motivo para ser paciente, cuando todo viene en contra de nosotros y lo que menos queremos es tener paciencia, lo que menos queremos tener es bondad, es ser buenos con otra persona, amén. ¿Cuántas fuerzas necesitamos? Necesitamos estas fuerzas como las del búfalo, necesitamos ese aceite, ¿para qué? Para que todos los problemas, todas las situaciones se resbalen. Amén, se resbalen dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar, es el Espíritu Santo el que nos va a poner ese aceite para que los depredadores puedan resbalarse como lo hace este búfalo. Entonces los ataques del enemigo, hermanos, de personas usadas por el enemigo, lo que es como les digo, es lo que menos deseamos en ese momento, responder una palabra amable, amén. Hay situaciones que vienen a robar el gozo, que vienen a robar la paz, que vienen a robar la paciencia, amén. Cuántas situaciones pasan en nuestras vidas que pues no hay gozo, al contrario, viene una tristeza profunda, viene una decepción, viene amargura que quiere venir a controlar nuestro ser, quiere venir a controlarnos a nosotros, y es ahí donde nosotros tenemos que usar lo que el Dios nos ha dado. Es ahí donde mostramos una verdadera fe y no es nada fácil, amén. Pero es como les decía, es uno de los milagros más grandes que el Señor hace en nuestras vidas, amén. Cuando nosotros nos sometemos a Él, cuando dejamos que sea Él el que actúe dentro de nosotros a través de su Santo Espíritu, es de la manera que podemos vencer, porque en sí, solos, hermanos, no podemos vencer nada. No podemos vencer, no podemos ser personas que amamos, no podemos ser personas con gozo, no podemos tener paz, no hay paciencia, no hay benignidad, no hay bondad, no hay fe. Hay momentos en que la fe empieza a tambalearse y no miramos no miramos el propósito. Entonces ahí es donde la fe o se aferra cuando es una fe verdadera y empiezas a accionar creyéndole a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Todo esto, hermanos, viene en nuestras vidas simplemente para probarnos qué fe tenemos, cuál es la fe que tenemos. ¿Es la fe bíblica? ¿Es la fe verdadera? Amén. Entonces, el aceite hace que, como les decía, que resbalen, amén. Y es donde nosotros empezamos a mostrar el fruto, empezamos a dejar que el Santo Espíritu de Dios more dentro de nosotros y que se empiece a mirar ese fruto, amén. Entonces, va a haber muchas situaciones donde el Señor va a traer a nosotros, circunstancias, situaciones, problemas, en fin, tanto para qué, para nosotros mostrar cuál es nuestro fruto, cuál es nuestro fruto. Es ahí donde nosotros, hermanos, demostramos qué fruto hay, amén. Y aún nos faltan dos, amén, aún nos faltan dos, o sigamos estudiando, sigamos pues gozándonos en la presencia de Dios, gozándonos al saber, hermanos, que todo esto, estas 9 características, este fruto del Espíritu que, como les dije desde un principio, me gusta mucho que dice, esto caracteriza a los que pertenecen a Dios por fe en Cristo Jesús. Amén. Esto es lo que nos caracteriza cada vez que nosotros amamos. Cuando no hay motivo para amar, demostramos, estamos enseñándoles a los demás el fruto del Espíritu. Cada vez que nosotros somos bondadosos con alguien que no lo merece, con una persona, como acabo de decir ahorita, en sí no es la persona, es el enemigo detrás de esa persona. Amén. El enemigo tratando de sacarnos de nuestras casillas. ¿Para qué? Para que mostremos otra cosa. Amén. Y es ahí donde muchas veces, hermanos, pues las personas miran y dicen, ¿y eso que dice que es cristiano?
Amén. Muchas veces ahí en nuestras acciones hablan mucho más que las palabras. Este fruto, hermanos, es algo que todos podemos tener. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le damos cabida, nosotros aceptamos al Hijo de Dios a que venga a vivir en nuestra vida, su Santo Espíritu es depositado en nosotros y tiene que haber este fruto y va a haber este fruto. Y entre más lo alimentemos, entre más lo cuidemos, entre más pasemos tiempo, más frondoso va a estar el fruto. Amén. No sé en este día, hermanos, cómo esté su fruto. Amén. Examinémonos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos, muchas veces no entendemos. Les vuelvo a repetir, yo siempre pensé cuando leí esto hace ya unos años, yo pensé que no los tenías que tener todos. Yo pensé, dije, bueno, pues a lo mejor soy una persona paciente, pero no tengo que ser gozosa. Siempre me decían que me miraba que era muy amargada. Y pues yo decía, pues bueno, no tienes que ser una persona con gozo. Puede ser, ¿verdad?, que nada más tengas 2, 3, ¿verdad? Y hasta quería escoger a cuáles sí y a cuáles no. Pero no es así. Amén. Platicaba con una persona y me decía, tenemos que tenerlos todos. Y claro que sí. ¿Por qué? Porque es el fruto del Espíritu. Amén. Todas estas virtudes son virtudes que nos deben de caracterizar como hijos de Dios. Amén. Sigamos adelante, hermanos, sigamos orando sin desmayar. ¿Por qué? Porque aquel que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Cristo Jesús. Es Él el que nos ayuda. Es Él el que nos va ayudando a crecer. Entre más nos dispongamos, más Él va a hacer que todas estas virtudes puedan ser visibles en nosotros. Amén. Y es como a través de su Santo Espíritu, no a través de nosotros solos. Por sí solos somos carne. Entonces, si alimentamos nuestra carne, vamos a obtener el fruto de la carne. El fruto, ¿no? Pues sí, lo que se mira, las obras de la carne. Amén. Entonces, nosotros vivimos para agradar a Dios. Amén. Viviendo como en el Espíritu. Para terminar, hermanos, miraba anoche esto que se escribió, es un post que miré en Facebook y me gustó mucho y quise compartirlo con ustedes porque pensaba yo, pues es algo de lo que estamos hablando. Y este post dice, la fe sola no salvó a Noé. Él tuvo también que construir un arca. Amén. Nos dice aquí, la fe sola no salvó a Noé. Él tuvo también que construir un arca. Amén. Él tuvo que accionar. Su fe fue acompañada de la acción y como leíamos ahorita en Santiago, perfección. La fe se perfecciona con las obras. Amén. Entonces, sigamos adelante, hermanos, y como nos ha enseñado nuestra pastora, a nuestra fe, ponle patitas. Tú dices que crees, está bien, crees, lee la Biblia. Leemos la Biblia, ¿qué más tenemos que hacer? Porque recordemos, como las vírgenes, todas tenían la palabra, dice, ¿verdad? Tenían la lámpara, pero accionemos, amén. No nada más lo leamos, sino que pongamos acción y como mismo Santiago nos dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Nosotros tenemos a la palabra de Dios, nos da una instrucción, hagámoslo y cada vez que lo hagamos vamos a seguir creciendo y ese fruto va a seguir creciendo, amén. Hermanos, este ha sido el estudio de hoy. Dios les bendiga grandemente y gracias de nuevo por estar al pendiente, por poner su atención, por apartar estos 30 minutos que se da la palabra. Amén. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Amén. Padre bendito, te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por tu instrucción. Gracias, Padre, porque nos has dejado tantos ejemplos, tantas instrucciones, Señor, a seguir. Ayúdenos, Padre bendito, a seguir dependiendo de usted, Señor. Que no olvidemos, Padre, que nuestra relación más importante es la que tenemos con usted. Que cada mañana recordemos, Señor, de estar a sus pies, de pedir la guía para ese día, Señor. Ayúdenos, Padre bendito, a recordarlo siempre, que dependemos totalmente de usted, Señor. Que recordemos que su Santo Espíritu, que ya mora dentro de los que le hemos aceptado, Señor, puede ser entristecido, puede aún ser apagado, Señor. Ayúdenos a recordarlo, Padre, antes de accionar. Que recordemos, Padre, que su Santo Espíritu mora dentro de nosotros.
Ayúdenos, Padre, a seguir adelante. Ayúdenos, Padre, a ser personas sensatas, a personas que te aman y que queremos agradarte en toda nuestra manera de ser, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Ayúdenos, Padre bendito, a tener una fe verdadera, una fe, Padre, que no sea fingida, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.